Hola gente, hoy vamos a ver un poquito el tema de mediciones y propagación de errores o incertidumbres en las mediciones. Para eso vamos a hacerlo con un ejemplo, para determinar el volumen de un cilindro. Entonces, para determinar el volumen de un cilindro vamos a medir el diámetro y la altura. Cada una de esas dos dimensiones va a ser medido con cierta incertidumbre, con cierto error. El error va a depender del instrumento que usemos para medir. Y a partir de eso vamos a determinar cuál es la incertidumbre o el error que cometemos en la determinación del volumen de ese cilindro, utilizando la teoría de propagación de errores. Bueno, consideremos ahora que queremos determinar el volumen de esta vela, que es básicamente un cilindro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Para determinar el volumen tenemos que calcular la superficie de la base y multiplicarla por la altura. Para eso vamos a tener que medir y hacer cálculos después. La medición del volumen va a ser una medición indirecta. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay diversos elementos de medición. Por ejemplo, supongamos que queremos usar una regla graduada. Entonces, medimos primero el diámetro. El diámetro de este cilindro, que nos da aproximadamente unos 55 milímetros medido con la regla. Pero fíjense que si yo muevo un poquito, hay un error, una imprecisión en la determinación exacta del diámetro. Y en una regla, con una regla así como esta, graduada al milímetro, y le puedo pifiar por 1 milímetro fácilmente. Después tenemos que medir la altura. De nuevo, medimos la altura y aquí tendremos entre 48 y 49 milímetros más o menos de altura. Con esas dos dimensiones medidas podemos determinar, a partir de aplicar la fórmula del volumen de un cilindro, el volumen aproximado de esta vela. Otro elemento para realizar mediciones, es el calibre. Con un calibre podemos medir mucho mejor. Este calibre, por ejemplo, permite realizar mediciones a la centésima de milímetro. Entonces la precisión de la medición va a ser mucho más alta. Bueno, midamos entonces de nuevo esta misma vela, este cilindro, y ahora midámosle el diámetro usando el calibre. Bueno, usando el calibre ya se puede apreciar que la medición es mucho más fina. Nosotros podemos medir este diámetro con mucha mayor precisión, que nos permite el uso del calibre y del vernier del calibre. Y ahí nos da más o menos, a ver, ...55,1 milímetros. 55,1 milímetros. Miren que puedo apreciar perfectamente la décima de milímetro. Ahora midimos la altura. Y aquí la altura nos da aproximadamente 48,9 milímetros. Vamos a tener mejor o peor incertidumbre en la medición de acuerdo al elemento que utilizamos para medir, ya sea la regla graduada o el calibre. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el volumen de ese cilindro, de la vela que mostramos recién, y para eso vamos a aplicar la fórmula del volumen del cilindro. El volumen del cilindro es igual a la superficie de la base por la altura.
la superficie de la base es igual a pi por radio al cuadrado, por altura. En vez de escribir radio, ya que nosotros medimos el diámetro, vamos a poner que radio es diámetro sobre 2. Por lo tanto, ahí podemos escribir pi por diámetro sobre 2 elevado al cuadrado por la altura. Y esto es igual a pi por diámetro al cuadrado por h dividido 4. Esta es la fórmula entonces del volumen del cilindro. Ahora nosotros medimos el diámetro y medimos la altura, cada uno con un determinado error. Entonces nosotros teníamos el diámetro medido con un error o incertidumbre que vamos a llamar delta D. Y la altura también medida con un error o incertidumbre, ahora delta H. Según con qué instrumento medíamos, el delta D o el delta H son distintos. Si medimos con la regla o si medimos con el calibre, vimos que teníamos una incertidumbre o error menor con el calibre que con la regla. Bueno, sigamos adelante con la formulita esta y veamos cómo se hace la propagación de errores. Nosotros conocemos entonces, por ejemplo, si tomamos que la medición la hicimos con la regla, que el diámetro de la vela es igual a 55 milímetros con un error de 1 milímetro. La apreciación, digamos, el error de apreciación de la regla. Y que la altura la habíamos tomado como 49 milímetros con una incertidumbre o error también de 1 milímetro. Ahora, el volumen, entonces, vamos a repetir acá la fórmula, es pi sobre 4 por diámetro al cuadrado por altura, h. Vamos a considerar entonces que el valor de pi lo podemos tomar con la cantidad de decimales que querramos, no le vamos a considerar error en el valor de pi y tampoco vamos a considerar que el 4 tiene error. Por lo tanto, ahora para determinar el error o incertidumbre en la medición del volumen, vamos a aplicar la fórmula de propagación de errores. ¿Y qué dice esa fórmula? Que el error en el volumen va a ser igual a la derivada parcial de la función volumen con respecto a la primer variable que consideremos con error, al cuadrado por el delta D, el error en D al cuadrado, más la derivada del volumen de la misma función, derivada parcial con respecto a la segunda variable medida con error, esto al cuadrado, por el delta de h o el error en h al cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio, es decir, la raíz cuadrada de todo eso. Esta es la forma de propagar los errores. Ahora entonces ya podemos realizar el cálculo de este error. Para eso tenemos que empezar a derivar. Y entonces, ¿esto qué va a ser? La derivada de b con respecto a d, pi sobre 4 por 2d por h por el error en h. Todo esto lo vamos a elevar al cuadrado, más la derivada
del volumen con respecto a h va a ser igual directamente a pi sobre 4 por d cuadrado por el delta de h, todo elevado al cuadrado. Y a esto, entonces, le tomamos la raíz cuadrada. Bueno, ahora basta reemplazar por los valores para obtener el error o incertidumbre en el volumen que vamos a llamar delta B. El delta B va a ser igual a pi sobre 4 por 2, bueno, esto lo podríamos haber simplificado ya, el 2 con el 4, por D. Diámetro, dijimos que es 55 milímetros, por la altura, que habíamos dicho que es 49 milímetros, por el error en la altura, 1 milímetro, todo esto lo elevamos al cuadrado, más la segunda parte es también pi sobre 4 por el diámetro, 55 milímetros, ahora elevado al cuadrado, por el error en h, de nuevo 1 milímetro en este caso, medimos con el mismo error o incertidumbre el diámetro que la altura, todo elevado al cuadrado, y ahora a todo esto le tomamos la raíz cuadrada. Lo que nos da entonces aproximadamente 4.852 milímetros cúbicos. Ahora, calculando el volumen a partir de la fórmula del volumen, es pi sobre 4 por diámetro, que tenemos 55 milímetros al cuadrado, por la altura, que son 49 milímetros, esto nos da 116.353 aproximadamente, despreciando los decimales, milímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de este cilindro lo tenemos que expresar de la siguiente manera: 116.353 más menos, y ahí ponemos la incertidumbre o error, 4.852 milímetros cúbicos. Esta es la forma de calcular el volumen del cilindro y expresar su incertidumbre de medición o error en una medición indirecta, es decir, no determinamos directamente el volumen, sino que lo hacemos a través de medir su diámetro y su altura, cada una con su incertidumbre, para después calcular por el método de propagación de errores la incertidumbre que resulta del volumen de ese cilindro. Por supuesto, si en vez de medirlo con la regla lo hubiéramos medido con el calibre, entonces el error o incertidumbre va a quedar más acotado y la medición se va a realizar de una manera más precisa. Bueno, espero que les haya servido el video y nos vemos en la próxima.